El día en que Manuel González decidió que la vida era más que balances financieros y acuerdos empresariales fue una tarde de noviembre. Había amasado una fortuna de 5.000 millones de euros gracias a su disciplina de 18 horas de trabajo diarias. Manuel era un titán de las finanzas, un hombre de 40 años cuyo nombre resonaba en todos los consejos de administración, desde Madrid hasta Barcelona. Lideraba Castilla Capital, una firma tan sólida como un castillo de la meseta. Pero en su fastuosa villa de Sevilla, valorada en 8 millones, su éxito era una máscara que ocultaba una profunda y reciente herida. Su esposa, Carmen Ortiz, la luz de su vida y la madre de sus mellizos, había fallecido hacía 8 meses debido a una complicación imprevista durante el parto. La pérdida lo había destrozado. Incapaz de mirar a sus hijos, Antonio y Martina, sin sentir el dolor insoportable de su ausencia, Manuel había huido a la única cosa que conocía: el trabajo. Esa tarde, Manuel volvió a casa 3 horas antes de lo habitual, impulsado por una única idea: ejecutar un despido inmediato. Había recibido una llamada anónima en su despacho en la Torre Sevilla. Una voz desconocida, con un tono mezcla de envidia y falsa moral, le había advertido que su niñera, Laura Fernández, se comportaba de manera demasiado informal con los niños, y que su casa parecía un patio de juegos sin supervisión adecuada. Manuel, un hombre que confiaba ciegamente en el control y la lógica, tomó esta llamada como una confirmación de su fracaso en la esfera personal. Ya había despedido a 4 niñeras en solo 8 meses. La primera niñera fue cesada porque los bebés lloraban excesivamente a su cargo. Manuel lo interpretó como incompetencia. La segunda fue despedida por estar constantemente al teléfono, un claro incumplimiento de sus obligaciones, susceptible de despido procedente según el Estatuto de los Trabajadores si se hubiesen reunido las pruebas adecuadas. La tercera, por una casa desordenada que irritaba su obsesión por el orden. Por la cuarta, una mujer excelente por las referencias, tuvo la mala suerte de que Antonio desarrollara una dermatitis alérgica, un evento que Manuel, en su estado de ansiedad, atribuyó a una negligencia. Ahora, Laura Fernández era la quinta. Llevaba solo 3 semanas, contratada con las mejores referencias de una agencia de Barcelona especializada en cuidado infantil cualificado. Manuel cerró su portátil, tomó su exclusivo coche y condujo directamente a la villa. No llamó, no avisó. Quería una inspección por sorpresa para obtener las pruebas que sustentaran el despido legal y justificado. Eran las 7 de la tarde. La hora de la comida de los bebés. Manuel esperaba el llanto estridente que se había convertido en la banda sonora de su vida. Al abrir la puerta principal de la villa, reformada para ser una joya minimalista de la arquitectura, se encontró con un silencio sagrado, solo roto por una suave melodía. Un susurro de mujer cantando. Manuel, con el ceño fruncido y el corazón acelerado por la rabia prefigurada, siguió la melodía hasta la cocina de diseño. Se preparó mentalmente para el enfrentamiento. Despedir a una persona por negligencia laboral era para él un acto de lógica empresarial, un cierre de cuentas. Pero lo que vio lo detuvo en seco, golpeándolo más fuerte que cualquier revés bursátil. Laura no estaba viendo una serie ni hablando por teléfono. Estaba inmersa en una limpieza meticulosa de las encimeras de granito. Lo extraordinario era la escena del porteo. Llevaba a los mellizos, Antonio y Martina, sujetos a su pecho y espalda con un elaborado sistema de fulares, un método de apego que ella había aprendido en su formación en pedagogía en la Universidad de Salamanca. Los bebés, que siempre estaban inquietos y agitados, dormían con una paz profunda, sus caritas serenas que Manuel no había visto en 8 meses.
Laura se movía con una fluidez casi maternal, cantándoles una nana de Andalucía que él reconoció de su infancia. Cada movimiento estaba calibrado para no perturbar el sueño de los pequeños, un acto de dedicación que trascendía el simple trabajo. En el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley de Protección a la Infancia, Laura estaba garantizando la máxima seguridad y bienestar emocional de los niños, un resultado milagroso para la estabilidad emocional de la casa. Manuel permaneció inmóvil en el umbral, sintiendo cómo se le aflojaba el nudo que tenía en el pecho. Nunca había presenciado tal paz en su hogar, ni tal ternura. La imagen de sus hijos tan tranquilos era una revelación. Laura llevaba su uniforme de trabajo, pero había añadido un delantal amarillo para protegerlos de los vapores de los productos de limpieza, una demostración de un cuidado obsesivo. Inconsciente de ser observada, continuó cantando. Cuando Laura se giró para tomar un paño, vio a Manuel y se paralizó. El pánico se reflejó en sus ojos oscuros y sus manos instintivamente protegieron a los bebés. Su voz tembló al susurrar disculpas, explicando que los niños se habían agitado un poco en el parque por la tarde y que la única forma en que se calmaban era sintiendo su calor y el latido de su corazón. Había pensado que tenerlos consigo mientras limpiaba, una tarea que no podía posponer, era la mejor solución, y esperaba, con el miedo del empleado de hogar que se extralimita, que Manuel no lo tomara a mal. Esperaba ser despedida de inmediato por lo que él podría considerar una confianza excesiva o una invasión de la intimidad familiar. Manuel la miró, notando por primera vez detalles que antes le habían sido irrelevantes. Laura tenía 28 años, unos ojos inteligentes y una presencia digna. Llevaba a sus hijos, a los hijos de su jefe, como si fueran la cosa más preciada del mundo. Cuando por fin preguntó qué estaba haciendo, su tono no fue de acusación, sino de una curiosidad genuina que lo desarmaba. Laura explicó tímidamente su rutina, basada en el principio de apego constante, esencial para el desarrollo de bebés que habían perdido a su madre. Manuel miró a Antonio y Martina, que dormían serenos. Era la primera vez en 8 meses que los veía tan relajados, un milagro de la ternura que él no había sabido invocar. Laura, una licenciada en pedagogía, cuyo sueño de fundar una guardería en Castilla y León se había truncado por las deudas tras el fallecimiento de sus padres, había encontrado en este trabajo no solo una salvación financiera, sino un propósito. Había detectado de inmediato la carencia emocional de los gemelos. Tenían todo lo material, pero les faltaba el calor humano constante. Había pasado las primeras 3 semanas estudiándolos. Antonio era más sensible, Martina más vivaz. Ambos se calmaban con el latido del corazón. Así, inventó el sistema de porteo mientras realizaba sus tareas, un instinto maternal que la llevó a violar para bien la estricta separación que Manuel mantenía. Laura le explicó que los niños necesitaban sentirse amados, no solo cuidados. Manuel se acercó lentamente, observando las caritas. Vio en sus propios ojos el dolor profundo que había intentado ocultar tras la máscara de su éxito multimillonario. Manuel admitió que nunca los había visto tan tranquilos. Laura sintió crecer el valor, y con una franqueza que solo el amor por los niños podía inspirar, le dijo que Antonio y Martina eran niños maravillosos. Solo necesitaban sentir un amor incondicional, una presencia constante. Manuel bajó la mirada, en una admisión de fragilidad que hubiera sido impensable en una reunión de negocios. Confesó que, después del fallecimiento de su esposa, no conseguía mirarlos sin sentir un dolor insoportable, el miedo a que fueran un espejo constante de su pérdida. Laura entendió al instante. El hombre poderoso sufría un duelo no resuelto y huía de la paternidad activa.
Con una dulzura firme, le dijo que los niños no necesitaban un padre perfecto, solo uno presente. Le aseguró que en sus ojos veía todo el amor del mundo, solo que tenía miedo de mostrarlo. En ese momento de intensa y vulnerable conversación, Antonio abrió los ojos y miró a su padre. Por primera vez en 8 meses, al ver a Manuel, el bebé no se puso a llorar. Al contrario, sonrió, extendiendo su pequeña manita hacia él. Manuel sintió que su mundo se detenía. Su hijo le sonreía sin miedo. Era la prueba tangible de que Laura, la niñera que él había ido a despedir, había realizado un milagro de sanación emocional en solo 3 semanas. Había hecho felices a sus hijos. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Se retiró a su estudio de alta tecnología, pero los números y balances carecían de significado. Solo resonaba en su mente la imagen de sus hijos serenos entre los brazos de Laura. Él había vivido como un extraño en su propia casa en Sevilla. Al día siguiente, Manuel hizo algo que no hacía desde hacía meses. Se levantó temprano. Bajó a la habitación infantil y encontró a Laura con los gemelos en el regazo, leyéndoles un libro de tela colorido, imitando los sonidos de los animales. Los bebés se reían, un sonido que Manuel había olvidado. Laura se levantó avergonzada, pero Manuel le pidió que continuara. Se sentó enfrente, observando la naturalidad y el conocimiento de ella. Laura sabía que Antonio prefería los colores cálidos y Martina los fríos, que Antonio se calmaba con sonidos dulces y Martina con los rítmicos. Cuando Manuel preguntó cómo sabía todas esas cosas, Laura explicó que su formación en pedagogía la había ayudado, pero, sobre todo, había pasado mucho tiempo con ellos, en un vínculo inquebrantable de dedicación, en un acto de humildad que solo la paternidad puede inspirar. Manuel, el magnate, le suplicó a Laura: «Enséñame a ser su padre». Laura vio en sus ojos la vulnerabilidad pura. Le explicó que él ya era su padre, que sus hijos no eran el recuerdo de lo que había perdido con la ceifada de Carmen, sino la promesa de lo que aún podía tener. En ese momento, Martina extendió sus brazos hacia Manuel. Él dudó y luego, lentamente, la tomó en brazos. La niña lo miró y sonrió. El despido se había cancelado silenciosamente. 2 meses después, la villa era irreconocible, llena de risas. Manuel había reducido sus horas de oficina drásticamente, priorizando el desayuno y la rutina de buenas noches con sus hijos. Sus colaboradores notaron su cambio. Paradójicamente, al trabajar menos, se había vuelto más eficiente. La solución milagrosa a su crisis empresarial y personal había sido sencillamente el amor. La conexión entre Manuel y Laura se profundizaba cada día. Él la veía moverse por la casa con una naturalidad que indicaba que pertenecía a ese lugar. Ella lo veía transformarse de un jefe frío a un padre amoroso. El telón del siguiente capítulo se abría con la certeza de que el amor había entrado en esa casa, no como un contrato, sino como un destino forjado por la pura necesidad de los niños. La transformación de Manuel González no fue un cambio abrupto, sino un despertar lento y profundo, impulsado por el afecto incondicional de Laura Fernández. Tras aquella tarde de la revelación en la cocina, la dinámica de la villa de Sevilla había girado 180 grados. Donde antes había un silencio helado, roto solo por el llanto de los bebés o el tecleo frenético del ordenador de Manuel, ahora resonaban risas, gorgoteos y sobre todo la música suave de las nanas de Laura. Manuel, el magnate acostumbrado a dominar los mercados, se había convertido en un alumno diligente en la escuela más importante de su vida, la paternidad. Cada mañana se despertaba 1 hora antes, dejando atrás los informes financieros de Castilla Capital para sumergirse en el mundo de Antonio y Martina. Laura lo guió con una paciencia infinita,
propia de una profesional con la vocación que ella había desarrollado en la Universidad de Salamanca. Ella le enseñó que el llanto de Antonio, el más sensible, no era un signo de incomodidad, sino de necesidad. Le mostró cómo el simple acto de envolverlo en una manta de una forma específica, un método que ella había aprendido en su formación, podía tranquilizarlo casi instantáneamente, un milagro de la técnica que lo maravillaba. Con Martina, la más curiosa y vivaz, Laura le enseñó a interactuar con estímulos visuales y sonoros. Le explicó que la clave era la consistencia y la anticipación. Martina siempre comía 10 minutos después de Antonio, y que el contacto piel con piel era su puerto seguro. Manuel, el hombre de negocios que creía en la eficiencia a toda costa, descubrió que la eficiencia del amor era infinitamente superior. Una de las primeras grandes pruebas llegó a las 4 semanas del cambio. Antonio desarrolló una fiebre alta. Manuel, al ver el termómetro marcar 39 grados, se dejó llevar por el pánico, reviviendo el trauma de la pérdida de Carmen Ortiz. Su reacción inicial fue llamar a 10 especialistas, exigir que abrieran la consulta a medianoche y considerar trasladar al niño a Ginebra para la mejor atención médica privada. Era el patrón de un hombre que creía que cualquier problema podía ser resuelto con dinero y control absoluto. Pero Laura lo detuvo con una calma milagrosa. Le recordó suavemente que España tenía excelentes profesionales y que lo que el niño necesitaba era presencia y calma, no una evacuación de emergencia. Siguiendo el protocolo aprendido en su formación y coordinando con el pediatra de Sevilla de forma telefónica, Laura manejó la situación con compresas frías, medicinas a la hora exacta y, sobre todo, manteniéndose despierta durante 2 noches enteras. Con Antonio pegado a su pecho, Manuel la observó y por primera vez en mucho tiempo delegó su control. Vio en Laura no solo a una empleada, sino a una fuente de fuerza inquebrantable y conocimiento. La fiebre cedió al tercer día, un triunfo positivo que unió a la nueva triada de cuidado familiar. Manuel, exhausto y aliviado, se dio cuenta de que no había necesidad de gastar cientos de miles de euros en vuelos y hospitales lejanos. La solución, el milagro, estaba en el amor paciente y el conocimiento experto de Laura. Con el tiempo, la relación entre Manuel y Laura fue dejando atrás la estricta línea de empleador-empleada. Manuel se encontraba discutiendo con ella no solo sobre los niños, sino sobre los valores, la vida en Andalucía y sus propios miedos. Laura, con la perspectiva de alguien que había superado la adversidad del fallecimiento de sus padres y la lucha por sobrevivir a la crisis, le ofreció una visión del mundo libre de la fría lógica financiera. Ella le enseñó a ver la villa no como un mausoleo de su éxito, sino como un hogar potencial. Una tarde, mientras cenaban juntos después de acostar a los niños, un ritual que se había vuelto habitual, Manuel se atrevió a ahondar en la vida personal de Laura. Le preguntó por sus sueños, por el motivo real por el que una licenciada con matrícula de honor en pedagogía había terminado cuidando de hijos de otros. Laura, por primera vez, se abrió sobre la historia de su vida. La ceifada de sus padres en un accidente de tráfico en una carretera de Castilla, y León la había dejado con una deuda hipotecaria gigantesca. Su sueño de abrir una guardería se había vuelto inalcanzable. Este trabajo no solo era su sustento, era la única manera de mantener a flote sus finanzas y al mismo tiempo alimentar su vocación, aunque fuera con los hijos de otro. «No he encontrado un hombre adecuado para formar una familia propia», le confesó, «y mis prioridades han sido las deudas y la supervivencia. Pero aquí, en esta casa, he encontrado algo mejor. He encontrado una familia que me ha elegido para amarla». Esta confesión fue una revelación impactante para Manuel.
La mujer que había ido a despedir por una llamada anónima era una heroína de la vida real, una profesional que había sacrificado su propio proyecto de vida por principios. El hecho de que ella considerara a su familia como una elección y no una obligación, golpeó a Manuel con una fuerza inmensa. Él, que había estado huyendo de su familia por la obligación de la sangre y el dolor, se encontró con una mujer que había abrazado a sus hijos sin ese lazo biológico. La barrera social y económica entre ellos, el millonario de Castilla capital y la niñera, se desvanecía ante la pureza de sus sentimientos. Manuel se acercó, el corazón latiéndole con una fuerza que no había sentido desde hacía años. Confesó que Laura no era solo la niñera, era la madre que Antonio y Martina necesitaban, la que les había devuelto la paz. Y entonces, con la voz temblorosa, hizo la confesión que había estado guardando. Me he enamorado de ti, Laura, no de la niñera. Me he enamorado de la mujer que me ha enseñado a ser un hombre de nuevo. Laura, con lágrimas en los ojos, protestó por la diferencia de sus mundos. Tú eres un magnate, yo soy solo una empleada, insistió, consciente de las críticas sociales y el escrutinio que enfrentarían en la alta sociedad de Sevilla y Madrid. El estatus social en España a menudo marca fronteras difíciles de cruzar. Pero Manuel argumentó que ella le había enseñado más sobre el amor y la vida que cualquier mentor de negocios en sus 40 años. Él le había ofrecido 5.000 millones de euros al mundo, pero Laura le había regalado algo invaluable: la conexión con sus hijos. Ella admitió que también lo amaba por el padre en el que se estaba convirtiendo, por la vulnerabilidad que había mostrado. Se besaron dulcemente, un beso que selló su destino y transformó su relación laboral en un compromiso afectivo, un milagro del corazón. La noche, sin embargo, trajo consigo una pequeña crisis que se resolvió de forma positiva y rápida. El intercomunicador cobró vida con el llanto de Martina. Los dos se separaron y corrieron juntos a la habitación. Martina, que era la más curiosa, se había enredado ligeramente con una manta. Laura, sin un solo signo de pánico, la liberó y la meció suavemente, mientras Manuel observaba. El niño había tenido un susto, pero la presencia inmediata y coordinada de ambos padres lo calmó. Este evento fortuito se convirtió en una prueba más para Manuel. Estaban hechos el uno para el otro, y su compromiso no era solo romántico, sino una sociedad perfecta para el cuidado de sus hijos. Se acostaron juntos esa noche, sabiendo que, aunque legalmente su relación aún estaba por formalizarse, en sus corazones Antonio y Martina ya eran hijos de ambos. El capítulo concluye con una vista optimista. Manuel y Laura, sentados en el jardín a la mañana siguiente, planificando el futuro. Manuel ya no pensaba en despedir, pensaba en el matrimonio, en la adopción, en la formalización de la familia. La llamada anónima, destinada a destruir, había sido el catalizador milagroso que había salvado no solo el empleo de Laura, sino la vida emocional del magnate y el bienestar de sus hijos. Habían superado la pérdida, la desconfianza y la diferencia social. El siguiente paso sería convertir el amor del corazón en un hecho legal, un proceso que exigía la firmeza de un hombre de negocios y la calidez de una madre. La felicidad, esa fuerza que se mide en risas y no en euros, estaba al alcance de sus manos. El compromiso entre Manuel González y Laura Fernández se cimentó sobre la base más sólida, el bienestar de Antonio y Martina. No se trataba de un romance de cuento de hadas entre un magnate y una empleada, sino de una sociedad de almas destinada a sanar una familia. 6 meses después de la confesión en la cocina,
La vida de Manuel ya no se definía por el trabajo, sino por la risa de sus hijos. Sus mañanas comenzaban con juegos en el salón y terminaban con la rutina de acostar a los gemelos, en la que Manuel, antes torpe, ahora se manejaba con una destreza paternal que lo llenaba de orgullo. La villa de Sevilla era un hervidero de vida, lejos del silencio sepulcral que la había dominado tras el fallecimiento de Carmen Ortiz. El primer gran paso, crucial en la formalización de su familia bajo la legislación española, fue la propuesta de matrimonio. Manuel la organizó en el jardín de la villa, una tarde de mayo, con el aroma de los jazmines andaluces. No hubo fuegos artificiales ni bandas. Simplemente una cena romántica a la luz de las velas, con Antonio y Martina dormidos en sus carritos de paseo junto a la mesa. La propuesta fue directa, al estilo de Manuel, pero cargada de emoción. Laura, has devuelto la vida a esta casa y me has enseñado a amar a mis hijos, pero sobre todo te has convertido en su madre. Quiero que esto sea para siempre, en el corazón y en el papel. ¿Quieres casarte conmigo y ser legalmente nuestra familia? Laura no solo aceptó, sino que, con la cabeza clara de la pedagoga, puso sobre la mesa el tema más importante que Manuel ya estaba gestionando: la adopción legal de Antonio y Martina. Quiero que mi amor por ellos tenga todas las garantías legales, Manuel. Quiero ser su madre a todos los efectos, especialmente si algún día tú faltas. Ellos merecen esa seguridad. Manuel admiró su pragmatismo y su profundo sentido de la responsabilidad. Laura llevaba un vestido sencillo pero elegantísimo, un diseño de alta costura pero funcional, elegido pensando más en la comodidad para sostener a los gemelos que en el efecto escénico. Manuel nunca la había visto tan radiante. Antonio y Martina, ya de 16 meses, estaban vestidos de pajes minúsculos. El momento culminante, un milagro de la palabra, ocurrió durante el intercambio de anillos. Mientras el celebrante preguntaba si había objeciones, Martina, levantada por Laura, que la llevaba en brazos, señaló a Manuel y dijo su primera palabra clara: «Papá». Un segundo después, mirando a Laura, dijo: «Mamá». El pequeño Antonio, al escuchar a su hermana, aplaudió y rió. La sala estalló en risas y lágrimas. Era el reconocimiento público más hermoso que cualquier juez o documento legal podría haber otorgado. Laura y Manuel se miraron, sabiendo que ya eran una familia bendecida. La luna de miel fue una elección inusual. En lugar de un viaje exótico, decidieron quedarse en la villa de Sevilla durante 2 semanas. Fue un tiempo de pura magia doméstica. Manuel, el CEO, aprendió a cocinar los platos favoritos de Laura. Ella, por su parte, se involucró en la gestión doméstica y hasta en la revisión de algunos documentos de recursos humanos de Castilla Capital, mostrando una perspicacia para las personas que asombró a Manuel. Descubrieron que su matrimonio no era solo amor, sino una sociedad profesional y personal de 0 fricciones. La primera gran amenaza de verdad llegó con la enfermedad de Antonio. Una bronquitis grave lo atacó. Manuel, al ver a su hijo luchar por respirar, revivió el terror más primitivo. Entró en un estado de pánico que lo llevó a exigir la presencia de 3 médicos diferentes al mismo tiempo. Pero Laura gestionó la situación con una compostura admirable. Coordinó el cuidado médico en casa, en un ambiente familiar y seguro, confiando en el excelente sistema de salud español, y se mantuvo junto al niño día y noche. Manuel la observó durante 72 horas, sin dormir. Vio la dedicación de una madre biológica, la experta que medía la fiebre cada media hora y sabía cómo consolar cada tos. Este evento fue el milagro de la certeza. Manuel entendió que el amor de Laura era incondicional, una fuerza de vida que había salvado a su hijo.
Una vez que Antonio se recuperó completamente, Manuel, con una claridad de propósito que aplicaba a sus negocios, tomó la decisión más importante. Llamó al mejor abogado de familia de Madrid y aceleró los trámites para la adopción plena de Antonio y Martina por parte de Laura. Quería que no hubiera dudas legales. El proceso se llevó a cabo con una rapidez y pulcritud ejemplares, facilitado por el consentimiento total de Manuel y el informe favorable de los servicios sociales que certificaba el vínculo de apego inquebrantable de Laura. El día que se firmaron los documentos, Laura, con sus hijos en brazos, lloró de alegría. Eran suyos, finalmente, también en el papel. Manuel miró esa escena y supo que había conquistado la verdadera riqueza, una que valía más que sus 5.000 millones de euros. La felicidad, sin embargo, no terminó ahí. 6 meses después de la boda, Laura le dio la noticia. Esperaban un bebé. Manuel la abrazó con lágrimas de felicidad. Era la culminación de su historia, un nuevo ciclo de vida que se abría. Decidieron llamar a la niña Carmen, en honor a la difunta esposa de Manuel. No era un reemplazo, sino una forma de honrar el pasado y bendecir el futuro. Antonio y Martina, que ya caminaban y decían sus primeras palabras, parecían entender que pronto serían hermanos mayores. 2 años después de aquella tarde fatídica, la familia González Fernández era un faro de esperanza. Manuel, transformado en un padre presente y cariñoso, ya no era el hombre frío que huía de las emociones. Laura era su esposa, su socia y la madre de sus 3 hijos. Al entrar en casa un día de aniversario, esta vez para una sorpresa que él había organizado, se encontró con la escena más hermosa. En el salón, Laura estaba sentada en la alfombra, rodeada de Antonio y Martina, ya de 3 años, y la pequeña Carmen, de 10 meses. Estaban inmersos en un libro de cuentos, con los gemelos haciendo preguntas y Carmen riéndose. Esa noche, Manuel condujo a Laura al jardín, iluminado por cientos de lucecitas. Después de la cena, reveló su sorpresa final, el plot twist que entrelazaba su amor con su legado empresarial. Manuel tomó las manos de Laura y le explicó que, debido a su amor por los niños y su capacidad para sanar, había decidido constituir la Fundación Laura González, una entidad financiada por Castilla Capital, dedicada al apoyo de familias en crisis, a la educación de la primera infancia y a la conciliación laboral, en línea con las políticas sociales de la Unión Europea y de España. Quería que su amor se convirtiera en un regalo para el mundo, pero eso no era todo. Manuel le ofreció un cargo que la sacaría de la vida doméstica para llevarla a la cima corporativa. Vicepresidenta de Recursos Humanos y Bienestar Empresarial en Castilla Capital. Tú no sabes de finanzas, le explicó Manuel, pero sabes de personas. Sabes lo que una familia necesita para ser fuerte. Una empresa está hecha de personas, no de números, y tú has salvado la familia más importante de mi vida. Ahora, ayúdame a salvar a las familias de nuestros 10.000 empleados. Laura, abrumada, protestó, pero Manuel insistió. Su sensibilidad, su formación en pedagogía y la experiencia de haber reconstruido su propia familia eran activos invaluables. Ella sería la voz de la humanidad en la cúpula de la empresa. Laura aceptó, reconociendo que este era el destino milagroso que había reemplazado su sueño de una pequeña guardería por el de una fundación y un cargo empresarial que cambiarían la vida de miles de familias. Esa noche, mientras se acostaban en su cama, escuchando las respiraciones tranquilas de sus 3 hijos por el intercomunicador, Laura y Manuel repasaron su increíble viaje. Laura confesó que pensaba que el destino había conspirado. Antonio y Martina necesitaban desesperadamente una madre. Manuel necesitaba redescubrir la alegría de ser padre y ella necesitaba encontrar el amor verdadero. Manuel le preguntó si creía en el destino
Y Laura respondió con una sonrisa: «Creo en el amor, Manuel. Creo que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que se encuentren. Incluso si una es un magnate de 5.000 millones y la otra una niñera con deudas». En ese momento, la voz balbuceante de la pequeña Carmen se escuchó por el monitor. Manuel y Laura se levantaron juntos, en la rutina que amaban. Al entrar, encontraron a Antonio despierto, mirando a su hermana. «Carmen está haciendo cosas graciosas», dijo el niño. Manuel y Laura rieron. Laura se ofreció a contar una historia para que volvieran a dormir. Antonio pidió entusiasmado la historia de la familia que se encuentra. Era la historia que Laura había inventado para explicarles cómo se habían convertido en una familia. La de un padre triste que había perdido la sonrisa. Dos niños que necesitaban mucho amor y una mamá del corazón que había llegado para unirlos a todos. Manuel y Laura se abrazaron, escuchando la historia que era su propia vida. Una familia nacida no de la sangre, sino de la elección diaria de amarse. Una familia que demostraba que las pérdidas pueden transformarse en nuevos comienzos y que la verdadera riqueza es una vida construida sobre cimientos sólidos de amor, respeto y dedicación incondicional. Su vida, en la soleada Sevilla, era la prueba de que el final feliz siempre es posible, un desenlace inspirador que superó todas las expectativas iniciales. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.